Hoy conmemoramos el evento de la vida de Jesús, de su presentación en el templo. Y claro, María y José son papás buenos, papás judíos, y por eso llevan a Jesús, su niño, al templo para presentarlo, para dedicarlo, para consagrarlo a Dios. Y todavía esta es una práctica muy hermosa. En todas las misas dominicales tenemos presentaciones de los niños, porque todavía queremos ponerlos abajo de la protección del Señor. Pero hay un significado más profundo de este evento en la vida de Jesús. Y la clave en la primera lectura del profeta Malaquías. Dice el profeta: un día el Señor entrará en su templo. El Señor regresará a su santuario. Es curioso, porque Dios ya no está en su templo, en el santuario. ¿Dónde está? Pues la historia de Dios y su templo es la historia de la Biblia. Es una historia bien larga, pero este es un sumario, un resumen. Los pueblos antiguos construyeron templos, edificios, lugares del culto y del sacrificio. Y Israel no era una excepción. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por 40 años, Dios le dice a Moisés: construya una carpa, una tienda, un tabernáculo, un lugar del culto y del sacrificio. Esta tienda, esta carpa, fue un templo móvil. Claro, Dios está presente en toda su creación, pero en el santuario del tabernáculo, en esta carpa, esta tienda, la presencia de Dios fue más fuerte, más intensa. Fue el lugar en la tierra donde la tierra y el cielo se unen. En este lugar el pueblo adora a Dios. Y también en este lugar el pueblo ofrece sacrificios a Dios para el perdón de sus pecados. Cuando la presencia de Dios estaba en el santuario, un gran nube cubre el tabernáculo, cubre la tienda. Eventualmente, el gran rey Salomón, hijo de David, él construyó un templo permanente en Jerusalén, sobre el monte de Sión. Y para los judíos, este lugar fue el centro de todo el universo. Fue la casa de Dios. Dios habite en el templo de un modo más fuerte, más intenso que en todo el resto de la creación. Después de la dedicación del gran templo de Jerusalén, la gloria de Dios entró en el templo como un gran nube. La historia continúa y eventualmente el profeta Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios saliendo del templo por la infidelidad del pueblo. Y, de hecho,
el templo de Jerusalén fue destruido por los enemigos de Israel. Pero Ezequiel tiene otra visión también, una visión de la gloria de Dios regresando, entrando de nuevo en el templo. Y el signo de la presencia de Dios era agua saliendo del lado del templo. El pueblo de Israel eventualmente construyeron nuevamente el templo, pero esta vez no hubo nube. La gloria de Dios no entró en el templo. Y la historia del Antiguo Testamento concluye con la profecía, las palabras que escuchamos hoy. Un día, el Señor que ustedes buscan regresará en su santuario en el templo. Cuando María y José llevan a Jesús al templo, finalmente la gloria de Dios regresa. No como nube, como persona, como un bebé. Su presentación fue su primera visita al templo y fue el regreso del Señor a su santuario. Y de hecho, cuando la vida de Jesús continúa, escuchamos que Jesús mismo dice a las personas: yo te perdono. Yo te perdono. En el pasado, el templo fue el lugar del perdón de los pecados, pero ahora Jesús dice: soy el Señor misericordioso, yo te perdono. Jesús es la fuente del perdón. También sabemos que en el momento de su transfiguración sobre el monte, ¿qué pasó? Una gran nube cubre el monte. Es decir, la presencia de Dios está en el monte, en la persona de Jesús, no en un edificio. Y también, cuando Jesús está en la cruz, después de morir, el soldado abre su costado. ¿Y qué sale de su costado? ¿Sangre y qué? Agua. Como en la visión de Ezequiel, cuando la gloria de Dios regresa a su templo, agua sale del lado del costado del templo. Es decir, la presencia de Dios no está en un edificio. La presencia de Dios está en una persona. En Cristo. Cristo es el templo en persona. Cristo es el lugar del encuentro con Dios. En Cristo, la humanidad y la divinidad se unen perfectamente. Cristo es la presencia de Dios. Jesús es el rostro del Dios vivo. Esta semana pasada fui a una conferencia sobre la evangelización en Arizona. Y fue una conferencia, una reunión preciosa. La mitad de los participantes eran católicos y la otra mitad protestantes. Y oramos juntos, unidos en el mismo espíritu. Un obispo católico bendijo a los protestantes y un pastor protestante bendijo a los católicos. En este momento, yo vi que lo que es más importante para nosotros no es venir a un edificio que se llama el templo. Lo más importante es pertenecer al templo vivo. ¿Quién es Cristo?
Nuestra unidad no es venir a este edificio. Nuestra unidad es vivir en el Espíritu Santo. Ser buen católico no es simplemente venir a un edificio, a un templo. Sobre todo, ser católico es pertenecer a Jesús. Es vivir en el Espíritu de Jesús, quien es la fuente de nuestra identidad y de nuestra misión. Este es el significado más profundo de esta fiesta hoy. Sí, es precioso que Jesús fue presentado, pero qué más grande es la gran noticia que el Señor regresó a su templo y de hecho, Cristo es el templo vivo. Cristo es la presencia de Dios en nuestra vida. Y Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para que la presencia de Dios es bien fuerte en nuestro corazón. To understand the Bible, we got to understand temples. Temples were the place where heaven and earth, God's space, our space, came together, overlapped. The Jewish people built temples, a great temple. God lived there in a special way. It was like the hot spot of his presence. God is everywhere, but there he was most present. The temple was destroyed. And we believe, as Christians, as Catholics, God's presence isn't in a building, it's in a person, Jesus. Jesus is the place where humanity and divinity come together. Jesus is the place where heaven and earth meet. Jesus is the place where we see God in the flesh, face to face. So being Catholic doesn't mean showing up in a building once a week. Being Catholic means belonging to Jesus and loving Jesus and worshiping Jesus and living like Jesus. That's what this feast is all about today. We have a temple. It's not a place. It's a person.